Bien, buenos días, ¿cómo están chicos? Bueno, quiero darles la bienvenida a un nuevo corte, ya para terminar como tal este semestre. Vamos a empezar nuestra clase de rendimiento deportivo 2 con todo lo que tiene que ver con planificación del entrenamiento, con elementos de la planificación, ¿listo? Realmente cuando nosotros hablamos de todos estos temas de la planificación deportiva, pues entramos en un tema bastante amplio, de muchos conocimientos, de muchas ideas. Y pues el objetivo es poder organizar, poder desarrollar todos estos temas del entrenamiento, eh, todo esto reunirlo y tenerlo claro bajo varios aspectos, bajo varios conceptos, pero tenerlos claros, ¿listo? Entonces la idea es poder ver qué elementos conforman esta planificación, como por ejemplo sus sesiones, ¿listo? ¿Qué aspectos propios tienen esas sesiones? ¿Cómo las podemos enfocar? Si son sesiones tácticas, si son sesiones físicas, de pronto psicológicas, ¿listo? Y pues todo esto que tenemos que tenerlo en cuenta también como en un calendario deportivo o de competición de, del deportista con el que estemos trabajando, ¿listo? Entonces, pues es también necesario tener claro que hay que plantearse unos objetivos y esto hay que evitar por lo general y es imprescindible tratar de no ponerse a improvisar, ¿listo? De no tratar de ir planificando todo paso a paso, de tener objetivos claros, de no ponerse a improvisar, porque realmente de esta improvisación es donde nace el fracaso en muchos de los deportistas. ¿Listo? Tratar de conseguir pues eh, unos entrenamientos, un rendimiento continuo, que haya una progresión de las cargas, que el mantenimiento y la forma de los deportistas vaya incrementándose de buena manera y poder conseguir ese estado máximo, ese estado óptimo de la forma como tal del deportista y poderlo llevar también a una temporada o a unas competencias que nos interesen, que el deportista esté muy bien formado. ¿Listo? Entonces siempre hay que tener claro y mantener ese estado de forma óptimo para poder estar durante una competencia. Entonces, bueno, ya haciendo como un poquito, hay una breve introducción. Cuando nosotros hablamos de planificación del entrenamiento, nosotros hablamos de lo que es la vida deportiva. ¿Listo? Entonces, pues, la vida deportiva es como ese proceso del entrenamiento desde su formación hasta terminar su competencia. Eso habla y ese es el concepto que nosotros podemos manejar de la vida deportiva. ¿Listo? Y pues esta vida deportiva pues ya se divide entre varios elementos. Entonces ya podemos encontrar lo que son, por ejemplo, ciclos plurianuales, que son como los más amplios, que ya estos están constituidos por varios años, eh, por varios eventos, por varias competencias. Y esto puede estar hasta determinado más o menos por unos 4 años de preparación. ¿Listo? De ahí vamos a empezar a desglosar. Hay ciclos anuales de uno, de dos, de tres macrociclos, dependiendo también del deporte. Ya estos macrociclos los empezamos a organizar a medida del tiempo. Y ustedes pues ya sabrán que esos macrociclos están conformados por mesociclos, todas estas estructuras particulares de preparación específica para la competencia. Listo, ya ahí encaminamos y tenemos claro que hay mesociclos donde vamos a trabajar un desarrollo básico, puede ser un desarrollo entrante, donde inicia como toda ese proceso de preparación, mesociclos de ajuste, mesociclos de precompetencia, mesociclos donde vamos a encontrar las competencias. Y pues la idea es ir incrementando, ir alcanzando eh, ese volumen por medio también de las valencias del deportista. ¿Listo? Entonces, pues, eh, hoy la idea es
Vamos a empezar desde lo específico hasta lo general. Entonces vamos a empezar desde las sesiones deportivas y vamos a ir hablando continuamente. ¿Listo? Ya vamos a pasar a los microciclos, después a los macrociclos, para terminar como tal en los macros. ¿Listo? Y pues la vida como tal del deportista. Entonces, nosotros en la literatura, en toda la bibliografía, podemos encontrar diferentes definiciones, ¿listo? Y diferentes conceptos acerca de lo que es los elementos y la planeación deportiva. Entonces, por ejemplo, acá tenemos presente un autor en el 85, que son bases como tal del entrenamiento deportivo, que definen esa planificación como la integridad del proceso de entrenamiento. Se asegura sobre la base de una estructura, la cual representa un orden de unión entre sus componentes. En la bibliografía específica, pues podemos encontrar diferentes formas de dominar estas estructuras intermedias. ¿Listo? Entonces acá tenemos un cuadro con una serie de autores que nos definen que estos elementos de la planificación pueden estar divididos en sesiones, en microciclos, mesociclos, en fases, en periodos y en macrociclos. ¿Listo? Entonces acá vemos diferentes autores que nos mencionan componentes y elementos distintos. Por ejemplo, tenemos a OMPA, que nos menciona una sesión, un microciclo, un macrociclo, una subfase, una fase y un mesociclo. ¿Listo? Y así vamos adentrándonos como en todo este tipo de literatura y de referencias para poder basarnos y poder también nosotros organizar nuestros propios entrenamientos y nuestros propios programas. ¿Listo? Entonces, eh, para hablar un poco más acerca de toda esta planificación del entrenamiento, pues nosotros ya hemos tocado anteriormente unos temas que hacían referencia sobre los requerimientos que yo necesito para esa planificación deportiva. ¿Listo? Pero la idea es dejar claros esos conceptos, porque cuando yo planifico, estoy sometiendo a un plan de estudio cierta actividad o proceso. Eso es lo que yo hago cuando estoy planificando. Yo tengo una actividad, un proceso, entonces la someto a ese estudio y la voy planificando. Pero para esto, pues, también tengo que ir periodizando, tengo que ir programando. Entonces, a través de esa periodización, yo eh, hago un sistema, voy construyendo un modelo, voy desarrollando esa estructura en ciclos, ¿listo? Y ya en estos ciclos, pues, ya puedo ir aplicando las cargas y de una u otra manera también tengo que ir provocando y tengo que ir causando esa adaptación para poder favorecer a mi deportista. Y cuando yo empiezo a programar, pues organizo de una manera concreta y detallada los elementos y los factores que deben constituir este plan de trabajo. ¿Listo? Bien, entonces pues, ¿qué pasó? Bien, entonces pues estos elementos de la planificación, como los estoy mencionando, pues ya desde una perspectiva metodológica. Entonces podemos hablar de estas siguientes denominaciones. Primero el contenido, que es todo ese contenido y todo lo que trabajo en esa sesión. ¿Listo? Y esas sesiones que conforman mis microciclos que conforman un mesociclo y mis mesociclos que conforman ese macro. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar y vamos a detallar solamente lo que son los contenidos, la sesión en microciclo. Ya para nuestra próxima sesión vamos a trabajar en lo que es en los mesos y el macro. ¿Listo? Entonces, pues empezamos por parte de los contenidos del entrenamiento. Cuando yo organizo una sesión de entrenamiento, debo tener claro qué contenido voy a trabajar dentro de esa sesión de entrenamiento. Puedo trabajar una sesión de entrenamiento con un contenido físico, general y especial, como puedo trabajar un contenido solamente técnico, puedo trabajar un contenido táctico, puedo trabajar un contenido psicológico, porque pues ante todo un deportista debe tener una formación integral. Entonces, trabajar esa parte psicológica, esa parte moral, esa parte volitiva,
pues es muy importante, a la vez que también trabajar esa parte teórica e intelectual. ¿Listo? Entonces, pues todos estos diferentes contenidos para cada nivel de entrenamiento lo voy orientando a través también de mis métodos y mis medios, ¿listo? Que son algo similar y es como voy orientando realmente. Entonces aquí pues ya hemos venido trabajando dentro de los requerimientos, lo que son los métodos y los medios, porque al seleccionar esos medios y esos métodos, cuando yo selecciono el medio, pues selecciono los ejercicios para poder alcanzar esos objetivos. Y los métodos es como yo voy organizando esos ejercicios, ¿listo? Y voy clasificando por medio, por ejemplo, de métodos que son continuos, discontinuos, que pueden ser juegos, que pueden ser recreativos, ¿listo? Entonces, pues todo esto está organizado dentro de ese plan, dentro de esa clasificación, que también pues va siendo general y específica, ¿listo? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un contenido de orientación, donde trabajan el perfeccionamiento y los altos logros, la iniciación, ¿listo? Y pues acá vamos viendo como esos ejemplos, más competencias, contenidos específicos, menos competencias, contenidos multilaterales, contenidos generales, ¿listo? Todo esto lo voy ubicando dentro de mi sesión de trabajo diaria. Bien. Ya hablando del contenido, pues entonces pasamos a lo que es una sesión. Entonces una sesión es una unidad de trabajo organizada metodológicamente, planificada en función de las estructuras más grandes y conformada por diversos estímulos. ¿Listo? Los componentes deben ser específicos con respecto a los objetivos, variados con respecto a las cargas y equilibrados a los contenidos de la sesión. Bien, entonces nosotros podemos, dentro de esas sesiones de trabajo, orientarlas, ¿listo? Y clasificarlas. Ya esto lo vemos un poquito más adelante. ¿Qué es importante y qué es claro que nosotros tengamos dentro de una sesión de trabajo? La sesión de trabajo está dividida por una presentación, ¿listo? Un calentamiento, un desarrollo y un descongestionamiento. Esto está basado pues ya en referencias bibliográficas, en literatura, lo basan de esta manera. Esa presentación es ese objetivo, ¿listo? El cómo y para qué y qué es lo que me voy a enfocar en esa sesión. ¿Cuál es mi objetivo para trabajar en esa sesión? ¿Listo? Ya entonces viene la parte inicial, la fase central y la fase final, como lo podemos conocer en otros medios. ¿Listo? Entonces ese calentamiento puede ser general o específico de acuerdo a mi objetivo. Ya en el desarrollo pues trabajo esa parte principal, ya llevo por medio de los medios y de los métodos, o como pues valga la redundancia, muchos lo clasifican en ejercicios, pero pues para manejar unos conceptos mucho más claros y mejor, tener una mejor conceptualización de todo esto, yo lo hago a través de medios y métodos, ¿listo? Y ahí está pues incluido lo que ustedes conocen como los ejercicios. Entonces esos medios y esos métodos planificados para esa consecución del objetivo y ese descongestionamiento, pues ya esa vuelta a la calma, esa disminución de la actividad, el volver a el metabolismo a su estado normal. ¿Listo? Que ya esto ustedes lo manejan mucho mejor. Bien, dentro de nuestras sesiones podemos encontrar diferentes tipos de sesiones. ¿Listo? Estas sesiones son las que conforman el microciclo. Es fundamental lograr un efecto acumulativo que lleva a la adaptación. Este efecto en el organismo se consigue al sumar varias sesiones. Ya después hablaremos en otra ocasión un poco más de todo lo que es el efecto de la adaptación, cómo lo debo manejar, cómo lo debo tener presente dentro de todo lo que es la vida del deportista. ¿Listo? Encontramos entonces diferentes tipos de sesiones. ¿Listo? Acá encontramos, por ejemplo, según Navarro, tipos de sesiones de aprendizaje, perfeccionamiento técnico, entrenamiento, acondicionamiento y de valoración. ¿Listo? Y pues ahí dentro de ese tipo de sesiones pues ya trabajan los objetivos concretos. Por ejemplo, dentro de la valoración, conocer la forma del deportista, su estado actual. El entrenamiento de acondicionamiento, pues entrenamientos de las capacidades condicionales coordinativas en este caso. Entre el aprendizaje, pues ya un poco frecuentes y que se concentran en perfeccionar y aprender esas habilidades técnicas. ¿Listo?
Por otro lado, podemos encontrar unos tipos de sesiones manejados por medio de las zonas de trabajo. ¿Listo? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, zonas de trabajo muy fuerte, fuerte, media, floja de recuperación. Y dentro de los porcentajes que manejan cada zona dentro de su frecuencia cardíaca, entonces muy fuerte entre el 98 y el 100%, realmente trabajar mediante estas zonas de trabajo ya lo hacemos bajo modelos de entrenamiento específicos. Listo, ya estas altas cargas, por ejemplo. Bien, eso por el lado de los tipos de sesiones. Y estas sesiones, pues, también a la vez deben tener una duración y un registro. ¿Listo? Porque pues toda la idea es que esto sea un proceso que se vaya controlando. Como les dije desde el principio, lo ideal acá es tener un objetivo claro, un proceso organizado y controlado. No empezar a mm, se me fue la palabra, y empezar a improvisar. ¿Listo? Entonces, una sesión de trabajo puede durar desde unos 45 minutos hasta varias horas, dependiendo del objetivo, dependiendo del nivel de entrenamiento, dependiendo del volumen y la intensidad, y pues también de una u otra manera de las instalaciones y del horario en el que yo esté trabajando. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, todos estos acontecimientos y todo lo que yo voy trabajando durante una sesión, lo voy consignando dentro de un registro diario. Eso es lo ideal, que yo debe llevar un entrenador, un calendario, donde va especificando en su plan de entrenamiento cómo han sido los acontecimientos, ya dependiendo del deporte, si un deporte colectivo, un deporte individual, entonces se puede ir realizando este registro, ¿listo? Y es una herramienta para ir evaluando y llevando unos resultados y un control del deportista, ¿listo? Bien, entonces, por último, pues vamos a hablar de lo que son los microciclos, ¿listo? Entonces, pues esta parte de los microciclos es lo que encierra todas las sesiones de trabajo. Entonces, un microciclo es un fragmento del mesociclo, ¿listo? Se sugiere que corresponde a un programa de entrenamiento semanal. Por lo general, nuestros microciclos pueden ser basados semanalmente. Dentro de estos microciclos encontramos diferentes tipos también, eh, desde que se empieza el periodo de adaptación al entrenamiento o de readaptación al entrenamiento. Yo voy utilizando mis tipos de microciclos y dentro de esos tipos de microciclos, pues también mis mesos van a tener unos tipos diferentes. Entonces acá, por ejemplo, la carga debe ser ajustada por el entrenador según las características del deporte. Ejemplo, cuando son disciplinas de resistencia, la intensidad se va midiendo en variables como la frecuencia cardíaca, como el VO2 máximo, de pronto también por el volumen, ¿listo? Por los kilómetros, por el peso, por la cantidad de repeticiones, por la cantidad, por los métodos, por los medios, etcétera, ¿listo? Y pues en otros deportes se pueden medir por ese porcentaje de RM, ¿listo? Entonces ahí vamos controlando todo lo que son los micros. Entonces nosotros encontramos unos tipos de microciclos. Podemos encontrar un microciclo de ajuste. Listo, este microciclo de ajuste es un microciclo entrante, que es la preparación inicial. Listo, acá es cuando yo empiezo a preparar mi deportista y a medida que se van adaptando y van aceptando las cargas, pues yo voy direccionando los contenidos y voy mejorando las habilidades y voy fortaleciendo ese acervo motor de mi deportista. Listo, entonces acá por ejemplo tenemos una imagen de un microciclo de ajuste donde podemos ver la intensidad de la carga y cómo la voy trabajando a medida de la semana. Entonces, puedo empezar con unas cargas mmm, tolerables, no tan altas. Listo, la idea es que acá la persona o el deportista empiece a hacer la adaptación o en otros casos una readaptación a ese deporte, a ese entrenamiento, listo. Y vamos manejando esas intensidades, listo, y a la vez vamos trabajando en los periodos de recuperación. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, ese microciclo de ajuste, cómo lo podemos trabajar en deportistas de alto rendimiento, ¿no? Porque realmente trabajar toda la semana es para personas que estén realmente entrenadas. Entonces esto lo podemos manejar en el alto rendimiento.
Podemos bueno, encontramos un microciclo de carga que se caracteriza por la utilización de cargas medias. Tiene como objetivo la mejora de la capacidad del rendimiento. Entonces acá ya empezamos a incrementar nuestra intensidad de la carga, como pueden ver en la gráfica, cómo se hace ese trabajo semanal, cómo empieza, va aumentando, disminuye para los periodos de recuperación, vuelve, aumenta y listo, baja y se mantiene y ya para finalizar la semana pues damos un periodo de recuperación, pero seguimos trabajando, listo, a unas intensidades de carga mucho más tolerables. Encontramos el microciclo de impacto de choque. Entonces acá el volumen y la intensidad se elevan, la carga ya buscando como tal la adaptación. eh, este volumen pues ya dentro de los periodos preparatorios se elevan bastante, la intensidad eh, aumenta bastante. ¿Listo? Entonces acá por ejemplo vemos en la gráfica es muy claro cómo se empiezan esas intensidades en esas cargas muy altas. ¿Listo? Cómo manejamos la recuperación, cómo baja para el día siguiente, pero empezamos nuevamente a subir a través de la semana. Entonces, esto es como ejemplos claros de cómo podemos trabajar esos diferentes microciclos y para ir especificando los contenidos y las sesiones diarias. Y encontramos microciclos de aproximación y ya como tal los de competición. Entonces, el microciclo de competición, de aproximación, también llamado de activación, se caracteriza por utilizar cargas específicas muy similares a las de competencia, teniendo como objetivo el preparar al deportista para las condiciones de competición y predomina el trabajo especial sobre el general. ¿Listo? Acá, por ejemplo, podemos hacer trabajos precompetitivos y ya en los de competición, pues ya se empieza a conocer los mecanismos también de recuperación con fin de llegar a esa competencia y estar en el periodo máximo. Listo, que ya el deportista tenga la capacidad de que cuando está en su competencia llegue al periodo máximo. Listo, y se empieza a manejar pues lo que conocemos como esa supercompensación, las cualidades específicas. Listo. Bien, ahora encontramos lo que es el microciclo de recuperación. Ya después de nuestras competencias, pues la idea no es dejar de entrenar, sino empezar a manejar unas cargas distintas. ¿Listo? Entonces se realiza después de la competencia de todos esos microciclos de choque. Empezamos a restablecer al organismo, a proporcionar una adaptación a través de medios recuperadores, como por ejemplo hidroterapia, crioterapia, todos esos medios y métodos que conocemos para poder generar una recuperación. ¿Listo? Y ese síndrome de adaptación que también es importante manejarlo y saber y conocerlo en los deportistas. Entonces acá en el microciclo podemos ver cómo podemos manejar esas intensidades en las cargas ya mucho más bajas, pero del todo que se siga generando esa adaptación y esa recuperación. ¿Listo? Bien, chicos, pues ya para nuestra próxima sesión vamos a empezar con todo lo que es mesociclos. Quería dejarles claro toda esta parte, que no hayan, que estén claros los conceptos de lo que es todo lo que es microciclo, todo lo que es las sesiones y los contenidos. ¿Listo? Bien.